¿Sabías que Triataque puede quemar a un Pokémon de tipo fuego? ¿O que Poder Oculto no puede ser de tipo normal o hada? Cuando salió la segunda generación, Game Freak introdujo muchos elementos que siguen presentes en los juegos actuales de Pokémon, tales como nuevos tipos, nuevas Pokébolas, un sistema de crianza, objetos equipados y mucho más. En este iceberg analizaremos los secretos y datos poco conocidos sobre las mecánicas de la segunda generación. Bienvenidos al iceberg de mecánicas de Pokémon de la segunda generación. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Vulnerabilidades de vuelo. Si pensabas que volar era seguro para tus Pokémon como en la primera generación, piénsalo de nuevo porque aunque rapidez ya no golpea a los Pokémon que están volando, hay un par de movimientos que afectan a tus Pokémon. Ciclón y Tornado pueden golpear a un Pokémon en el aire, y si lo hacen, le harán el doble de daño. Remolino también afectará a un Pokémon que esté volando, y Trueno ignorará las comprobaciones de precisión durante este turno, pero solamente si llueve. Otro par de movimientos que harán que casi todos los ataques golpeen a un Pokémon que esté volando son Fijar Blanco y Telépata. Los únicos ataques que no golpearán son Terremoto, Magnitud y Fisura. No obstante, esto cambió en la tercera generación. Misma velocidad. Esto es algo que me hubiera gustado incluir en el iceberg anterior, ya que fue introducido en la primera generación. De hecho, pensaba que cuando dos Pokémon tenían la misma velocidad, el juego elegía uno al azar y a partir de ese momento, el orden de ataque se alternaba entre ellos. Sin embargo, el orden se elegía al azar en cada turno consecutivo. Terremoto y Fisura golpean a los Pokémon bajo tierra. Como dije en mi iceberg de mecánicas de la primera generación, ciertas situaciones en batalla comenzaron a tener más sentido, ya que movimientos como Terremoto, Magnitud y Fisura golpean a los Pokémon que están bajo tierra. De hecho, los dos primeros hacen el doble de daño y Fisura, aunque no ignora las comprobaciones de precisión, sigue teniendo posibilidades de golpear al oponente. Defensa especial. Además de los tipos Siniestro y Acero, la defensa especial hacía una gran diferencia a la hora de equilibrar el juego. Como sabrás, lo que ahora conocemos como ataque especial y defensa especial se agrupaban en una sola estadística llamada especial. Esto significa que si un Mewtwo tiene un especial de 406, desde una perspectiva moderna, eso significa que también tiene una defensa especial de 406. Esto convertía a este monstruo genético en un Special Sweeper y Special Wall al mismo tiempo. Sin embargo, Game Freak tomó la decisión correcta al partir el especial en estas dos estadísticas, de modo que los Pokémon con un alto ataque especial no necesariamente tendrían una defensa especial alta ni viceversa. Cambios en la eficacia de tipos. Además de la incorporación de los tipos Siniestro y Acero, en la segunda generación se produjeron muchos cambios positivos. Los tipos Fantasma por fin tenían ventajas sobre los Pokémon psíquicos, y se añadió un movimiento más o menos decente con la introducción de Bola Sombra. Y digo decente porque en aquella época Fantasma era físico. Los tipo Veneno y Bicho dejaron de ser súper eficaces entre sí, y el tipo Hielo dejó de ser neutralmente efectivo contra el tipo Fuego. Amistad. Esto es bastante interesante porque muchos creen que la amistad se introdujo en la segunda generación, especialmente porque algunos Pokémon evolucionan a través de ella en Oro, Plata y Cristal, pero en realidad se introdujo en Pokémon Amarillo, aunque solo para Pikachu. Si quieres aumentar la amistad de un Pokémon, puedes subirlo de nivel, usar vitaminas, aprender una MT o caminar 512 pasos. Es conveniente aumentar la amistad de un Pokémon si quieres evolucionar a algunos como Eevee, Chansey, Golbat o Pichu. Además, la potencia base del movimiento Retribución toma en cuenta la amistad. Si tu Pokémon tiene la amistad al tope, su potencia base será de 102. Si está al mínimo, su potencia base será de 0. Frustración, por otro lado, hace lo opuesto. Cuanto menos apegado está el Pokémon a su entrenador, mayor es su potencia base. Pokémon errantes.
Los Pokémon errantes son molestos. En primer lugar, hay que cumplir una serie de condiciones para poder encontrarlos en la hierba alta. Después, hay que tener suerte para encontrarlos. Y finalmente, rezar para que el Pokémon no se escape de la Pokébola. Y no, las Rapid Balls son Pokébolas normales disfrazadas, a menos de que se las lances a Magnemite, Grimer o Tangela. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Una vez que encuentras a Raikou, Entei y Suicune, podrás ver su ubicación actual en el mapa, pero el problema es que aunque sepas dónde están, cuando llegues ahí probablemente ya no estén. Algo que no sabía es que cuando entras en batalla hay una probabilidad entre 16 de que un Pokémon errante se mueva a otra parte del mapa sin que tú te muevas de la ruta. Además, cuando exploras en la hierba alta que se encuentra en la misma zona que un Pokémon errante, el jugador tiene una probabilidad de 25 entre 256 o aproximadamente un 10% de encontrarse con él cuando entras en batalla contra un Pokémon salvaje. Si te encuentras con el mismo Pokémon errante de nuevo, conservará los valores determinantes que se generaron en el primer encuentro. Eso significa que, dado que el que un Pokémon sea Shiny viene determinado por estos números, si encuentras un Pokémon errante Shiny, siempre será Shiny si lo vuelves a encontrar. Aunque cualquier daño que les hagas a estos Pokémon permanecerá en encuentros posteriores, no conservarán los problemas de estado que le inflijas. Si no quieres que el Pokémon huya, movimientos como mal de ojo o constricción pueden ser de utilidad. Además, dormirlos o congelarlos impide que los Pokémon errantes huyan, así que tenlo en cuenta si quieres atrapar a estos perros legendarios de la segunda generación. Estar congelado o dormido no es una sentencia de muerte. Los Pokémon congelados en la primera generación estaban completamente inutilizados. A menos que se utilizara un movimiento de fuego que pudiera quemar a un Pokémon, el oponente permanecería congelado hasta que fuera derrotado. Esto cambió en la segunda generación, porque un Pokémon congelado tiene casi un 10% de posibilidades de descongelarse. Algo que no sabía es que si el movimiento día soleado está activo, no se puede congelar al oponente y por lo que sé, esto también sucede en generaciones posteriores. Aunque no es tan grave, un Pokémon dormido podía permanecer en ese estado hasta 7 turnos, y en rojo, azul y amarillo no tenía la opción de atacar en el turno en el que despertaba. En la segunda generación, esta condición puede durar entre 2 y 8 turnos, con excepción de la Torre Batalla y Pokémon Stadium 2, donde dicho problema de estado solo dura de 2 a 4 turnos. Además, un Pokémon que se despierta puede atacar inmediatamente, lo que significa que ya no corre el riesgo de que se duerma otra vez antes de tener la oportunidad de usar su turno. Otra ventaja es que se pueden usar movimientos tales como ronquido y sonámbulo mientras están dormidos. Sistema de género y huevos Pokémon. Vimos un poco de esto con la introducción de las líneas evolutivas de Nidoran macho y Nidoran hembra, pero aparte del símbolo masculino y femenino, estos Pokémon eran como cualquier otro de la primera generación. A partir de la segunda, los Pokémon podían ser de diferente género, con la excepción de criaturas como Magnemite, Porygon, Ditto y los Pokémon legendarios de aquella época. Además de tener cierto impacto en las batallas, como cuando se usa atracción contra un Pokémon del género opuesto para evitar que se mueva, esta mecánica se implementó para obtener huevos Pokémon. Estos Pokémon recién nacidos podían heredar movimientos que serían imposibles de aprender por otros medios. Por ejemplo, si tienes un Charizard hembra y un Dragonite macho que conoce enfado, tu Charmander podía aprender este poderoso movimiento de tipo dragón. Quería mencionar el hecho de que los huevos Pokémon tienen una probabilidad de 1 entre 64 de ser shiny al eclosionar, y aunque esto suene bien, la realidad es que teniendo en cuenta lo terriblemente lento que era hacer eclosionarlos, incluso mientras montabas tu bicicleta, creo que es mejor hacerlo en escarlata y púrpura con ayuda de los sándwiches, el amuleto iris y el método Masuda, entre otros. Ciclo de día y noche. Los juegos de Kanto, como producto de mediados de los 90s, tenían mucho que mejorar. Jugar rojo, azul y amarillo te obligaba a jugar eternamente bajo la luz del día, un elemento que olvidé mencionar en uno de mis icebergs, pero que creo que contribuía a esa vibra liminal. Afortunadamente, Oro y Plata implementaron un ciclo de día y noche, algo que te hacía sentir que estabas en un mundo más vivo y que por alguna misteriosa razón no apareció en Rubí, Zafiro o Esmeralda, ni en ninguno de los juegos principales de la tercera
tercera generación. No solo era un elemento gráfico que distinguía entre el día y la noche, sino también un factor clave para obtener a Umbreon y Espeon, así como las especies de Pokémon que podíamos encontrar. De hecho, los días de la semana también eran importantes, ya que ciertos eventos solo ocurrían en días específicos como los viernes, cuando se podía encontrar a Lapras en la Cueva Unión. Movimientos que cambiaron de tipo. Hay 4 movimientos de la primera generación que cambiaron de tipo en las generaciones posteriores. Ataque Arena era un movimiento de tipo normal que se convirtió en tipo tierra. Sin embargo, esto no impedía que afectara a los Pokémon de tipo volador. No recordaba esto, pero Tornado era un movimiento de tipo normal hasta que se convirtió en tipo volador en la segunda generación. Golpe Karate, un movimiento que grita artes marciales, también era un ataque de tipo normal hasta que en Oro, Plata y Cristal se volvió un movimiento de tipo lucha. Por último, Mordisco, otro movimiento de tipo normal, se convirtió en tipo siniestro. Los golpes críticos no dependen de la velocidad. Sabemos que los golpes críticos estaban vinculados a la velocidad del Pokémon. Los Pokémon rápidos como Electro conseguían golpes críticos una de cada 4 veces aproximadamente gracias a esta mecánica. Sin embargo, en la segunda generación, todos los Pokémon, ya fueran lentos o rápidos, tenían aproximadamente una probabilidad de 17 entre 256 de conseguir un golpe crítico, es decir, alrededor del 6.64%. A partir de la tercera generación, la probabilidad de conseguir golpes críticos disminuyó un poco con el paso de las generaciones. Tiempo atmosférico. La segunda generación no solo nos trajo el día y la noche, sino también condiciones meteorológicas en forma de sol, lluvia y tormentas de arena, al menos en las batallas Pokémon. Con día soleado, la potencia de los movimientos de tipo fuego aumenta en un 50%, pero también disminuye la potencia de los ataques de agua en la misma proporción. Si un Pokémon utiliza rayo solar cuando hace sol, no necesitará cargar su ataque, sino que atacará en el mismo turno en el que se selecciona. Síntesis y sol matinal también se benefician de esto. Si el Pokémon se cura durante este clima, recuperará la mitad de sus PS máximos. Si Trueno no es el movimiento más preciso, bajo este efecto climático, su precisión se reduce al 50%. Además, no se puede congelar a los Pokémon durante clima soleado, pero solo en la segunda generación. Bajo la lluvia, los movimientos de tipo agua se benefician con un aumento del 50% en su poder. Como era de esperarse, el poder de los movimientos de tipo fuego se reduce en un 50%. Como ya mencioné, Trueno ignora las comprobaciones de precisión cuando un Pokémon bajo la lluvia se encuentra en el turno semi-invulnerable de vuelo. Rayo solar se convierte en un ataque con una potencia base de 60 si se carga bajo la lluvia, y Síntesis, Sol matutino y Luz lunar curan un octavo de los PS máximos del usuario. Tormenta de arena daña a los Pokémon un 16avo de sus PS máximos, a menos de que sean tipo roca, acero o tierra, y al igual que la lluvia, hace que los movimientos de curación de los que hablé curen un octavo de los PS máximos del usuario. Puntos de poder limitados. Que los entrenadores o los Pokémon salvajes tuvieran puntos de poder ilimitados tenía sus pros y contras. Por un lado, se podían dar situaciones que podían resultar en una batalla imposible de ganar, que en el mejor de los casos te obligaba a reiniciarla, pero en el peor estarías en un soft lock. Por otro lado, los Pokémon difíciles de atrapar nunca se quedaban sin puntos de poder, lo que significaba que nunca se noqueaban a sí mismos, al menos no con forcejeo. Mejoras del tipo bicho. No creo que hubiera ningún Pokémon bicho bueno en la primera generación, e incluso en la segunda no se hizo mucho para resolver este problema por completo. Basta con fijarse en Ariados y Ledian. El primero es otro Pokémon bicho veneno, y creo que Ledian está considerado como uno de los peores Pokémon completamente evolucionados, no solo de esta generación, sino también de los juegos posteriores. Scizor tiene un diseño genial, pero no era tan bueno a menos de que se utilizara un turno para aumentar su ataque o velocidad
velocidad con danza espada y agilidad respectivamente. El único movimiento de tipo bicho que podía aprender era Corte Furia, un ataque con una potencia base de 10 en el primer turno. Además, el hecho de que la división entre ataques físicos y especiales no se produjera sino hasta la cuarta generación tampoco ayudó demasiado. Los únicos dos Pokémon de tipo bicho que eran bastante buenos eran Heracross y Fortress. Fortress tiene una defensa excelente y una increíble combinación de tipo bicho acero, y Heracross tiene una buena defensa especial para sobrevivir a los movimientos de psíquico o fuego, y su movimiento característico Mega Cuerno tiene una potencia base de 120. Rodar después de aprender un movimiento nuevo. Como muchos de ustedes saben, rodar es un movimiento que una vez seleccionado no se detiene hasta que falla o hasta que golpea al oponente 5 veces. En una batalla de entrenador, si rodar noquea a un oponente y eso hace que el usuario suba de nivel y aprenda un movimiento nuevo, si el jugador elimina rodar antes de que el movimiento falle o golpee 5 veces, rodar continuará a pesar de que ya no forme parte de los movimientos del usuario. Los objetos equipados cambiaron Pokémon para siempre. La introducción de los objetos equipados es comparable con la de las habilidades en la tercera generación, ya que cambiaron por completo la forma en la que jugamos Pokémon hasta el día de hoy. Los Pokémon tienen la oportunidad de curar un problema de estado, recuperar energía, moverse primero a pesar de ser lentos, resistir un ataque que de otra manera no podrían y muchas cosas más sin necesidad de seleccionar un objeto en medio de una batalla. Además, tenemos algunos que nos facilitaron la vida mientras recorríamos la región de Johto, como la posibilidad de ganar el doble de dinero en una batalla de entrenador, compartir experiencia con Pokémon débiles, aumentar su amistad, entre otras cosas. Hablando de objetos, hay al menos dos que yo sepa que nunca volvieron a aparecer en futuros juegos de Pokémon. Uno de ellos es un objeto poco conocido que solo Machop puede llevar equipado, pero solo si se transfiere de la primera generación a Oro, Plata y Cristal. El objeto en cuestión es un ladrillo que, según algunas teorías, tiene algo que ver con el anciano de Ciudad Carmín que está preparando un terreno. El otro objeto en cuestión es el Gen Loco. Como he dicho varias veces, es como un contoneo autoinfligido que, al igual que dicho movimiento, aumenta el ataque del Pokémon en 2 niveles pero lo confunde, lo que lo hace arriesgado porque si el Pokémon se golpea a sí mismo estando confundido, el daño recibido será mayor. Poder oculto. Poder oculto es un movimiento único, porque permite a la gran mayoría de los Pokémon usar un ataque de un tipo que, de otra manera, sería imposible utilizar. Supongo que ya no es así, pero en aquel entonces, los Pokémon eléctricos tenían un set de movimientos muy limitados que incluía principalmente ataques de tipo eléctrico y normal. Si no tenías un Pikachu o un Raichu que supiera Surf, estabas indefenso contra Pokémon de tipo tierra. Sin embargo, Poder oculto daba a los Pokémon eléctricos la oportunidad de usar un ataque de tipo agua o hielo, por ejemplo. Además del tipo, Poder oculto también puede variar en poder, oscilando entre una potencia base de 31 y 70. Todo esto viene dictado por los valores determinados del Pokémon, pero si quieres aprender a hacer que tu Pokémon tenga un determinado poder oculto, puedes encontrar calculadoras de poder oculto en internet. Cabe señalar que fuera de Leyendas Arceus, poder oculto no puede ser de tipo normal o hada. Tipo signos de interrogación. Sabemos que el tipo signos de interrogación está ligado al movimiento maldición introducido en la segunda generación, pero hay algunas propiedades interesantes sobre él que no quedan claras en el juego. Uno de los aspectos de este tipo que no muchos conocen es que si se hackea para convertirlo en un movimiento de daño, infligirá daño físico. Además, es neutralmente efectivo contra todos los tipos y todos los tipos son neutralmente efectivos contra él. Maldición es un movimiento muy singular, porque si lo usa un Pokémon fantasma, reducirá a la mitad sus propios PS para lanzar una maldición sobre el oponente y restarle un 16avo de sus PS máximos cada turno. Si lo usa cualquier otro tipo, aumentará el ataque y la defensa del usuario, pero reducirá su velocidad. Persecución.
Persecución sería un movimiento siniestro cualquiera con una potencia base de 40, pero el hecho de que pueda golpear a un Pokémon que está a punto de ser sustituido puede cambiar el rumbo del juego. Si el entrenador intenta sustituir a un Pokémon independientemente de la velocidad del usuario de persecución, el Pokémon recibirá el doble de daño antes de volver a su Pokébola. Este movimiento es muy útil cuando es obvio que el oponente va a cambiar, por ejemplo, cuando un Tiranitar se enfrenta a un Alakazam. Dado que la defensa base de Alakazam es bastante baja, persecución suele ser suficiente para noquearlo. Cortar hierba muy alta. Si vas al Parque Nacional en Oro, Plata y Cristal, encontrarás hierba más alta de lo normal. Lo interesante es que, si usas corte, en lugar de eliminarla por completo, se convertirá en hierba normal. Si usas el movimiento una vez más, la hierba desaparecerá por completo. Los tipo acero y siniestro existen para detener a los Pokémon psíquicos. Sabemos lo rotos que estaban los Pokémon psíquicos, tales como Starmie, Exeggutor y Alakazam en rojo, azul y amarillo. Estos Pokémon eran completamente inmunes a los fantasmas, o más precisamente, al lengüetazo y su potencia base de 20. Muchos Pokémon bicho eran lentos y parte veneno, por lo que quedaban descartados a la hora de enfrentarse a Pokémon como Mewtwo y Mew. Sin embargo, Game Freak sabía que tenía que hacer algo si quería equilibrar el juego, y finalmente frenó a los Pokémon psíquicos con la introducción de los tipos siniestro y acero. Hablando del tipo acero, solía pensar que los Pokémon psíquicos deberían ser súper eficaces contra los Pokémon de tipo acero, porque una de las formas más icónicas en que los sujetos con poderes psíquicos muestran sus habilidades es doblando cucharas. De hecho, podemos ver a muchos entrenadores en el gimnasio de Ciudad Azafrán intentando hacerlo en el anime. Pero bueno, volviendo al tema, estos dos tipos se introdujeron para equilibrar el juego. El tipo acero resiste al psíquico y el tipo oscuro no solo es súper efectivo contra ellos, sino que también es inmune. Aunque ningún Pokémon de la primera generación obtuvo el tipo oscuro, Magnemite y Magneton ganaron el tipo acero a partir de la segunda generación. Explosión tiene una potencia base de 500. Explosión tenía una potencia base de 170 en rojo, azul y amarillo, pero como el movimiento reduce a la mitad la defensa del oponente, se convertía en un movimiento con una potencia base de 340. No obstante, las cosas se salieron más de control en la segunda generación, ya que la potencia base del movimiento se incrementó a 250, y dado que este ataque sigue reduciendo a la mitad la defensa del oponente, se convirtió en un movimiento con una potencia base de 500. Doble ataque contra Pokémon de tipo acero. El entonces recién introducido tipo acero resistía 11 tipos y era inmune al veneno. Como era de esperarse, los tipo acero no se veían afectados por movimientos como tóxico y polvo veneno, pero lo que no sabía es que en realidad hay una forma de envenenar a un Pokémon de tipo acero. Todo lo que necesitas es un Pokémon con doble ataque, ya que debido a un descuido, este movimiento tiene un 20% de posibilidades de envenenar a los Pokémon de tipo acero. Mi teoría es que, al no ser un ataque de tipo veneno, incluso los Pokémon de tipo acero son susceptibles al efecto secundario de doble ataque. Magnitud puede tener una potencia base de 3600. Magnitud es como un terremoto aleatorio en términos de potencia. Este movimiento puede tener una potencia base entre 10 y 150, dependiendo de la magnitud, que oscila entre 4 y 10. Normalmente, magnitud 10 tendría una potencia base de 150, la misma que un hiperrayo, pero con un golpe crítico, su potencia pasa a ser de 300, pero hay más. Si el oponente está bajo tierra, magnitud infligirá el doble de daño, lo que da como resultado una potencia de 600. Teniendo en cuenta el stab, tendremos que multiplicar 600 por 1.5, lo cual nos da 900. Si el oponente es débil al tipo tierra, entonces el número se convierte en 1800, pero si el segundo tipo del oponente también es débil a este tipo, entonces la potencia de magnitud sería de 3600. Quizá pienses que no hay ningún Pokémon
con doble debilidad al tipo tierra que pueda aprender a excavar de forma natural, y tendrías razón, pero hay una forma legítima de que esto suceda. Si tienes un Magneton de la primera generación con el movimiento mimético y lo transfieres a la segunda, este Pokémon podrá copiar el movimiento excavar de un Pokémon como Golem. Entonces, todo lo que tienes que hacer es esperar a que los planetas se alineen y esperar que tu Pokémon tenga la suerte de conseguir un golpe crítico de magnitud 10 mientras Magneton se encuentra bajo tierra. Potencia máxima de rodar. Si pensabas que magnitud 10 podía infligir un daño enorme bajo ciertas circunstancias, analicemos lo que puede hacer rodar. Este movimiento de roca tiene una potencia base de 30 que se duplica con cada golpe consecutivo. Como puede golpear hasta 5 veces, su potencia alcanza los 480. Además, si el Pokémon utiliza Rizo Defensa, su potencia se duplicará alcanzando un total de 960. Y si lo convertimos en un golpe crítico, el golpe tendría una potencia de 1920. Si el oponente es débil contra los tipos roca, debemos duplicar el resultado, pero si tiene una doble debilidad como Charizard o Moltres, debemos cuadruplicar 1920, lo que da como resultado una potencia de 7680. Pero aún hay más. Si el usuario de rodar es de tipo roca, multiplicamos ese número por 1.5 y el resultado final, sin tener en cuenta ningún aumento de estadísticas, es de 11520. Los problemas de estado no importan para atrapar Pokémon. Hay dos categorías en lo que respecta a los problemas de estado. En el número 1 están los Pokémon dormidos y congelados. En el 2, quemados, paralizados y envenenados. Cuando un Pokémon se encuentra congelado o dormido, tus posibilidades de atraparlo es de un 3.91%, mientras que los otros problemas de estado estaban pensados para aumentarlas en un 1.95%. Sin embargo, debido a un descuido, quemar, envenenar o paralizar a un Pokémon salvaje no tiene efecto alguno. Ya no me extraña porque yo solía paralizar a los Pokémon para capturarlos más fácilmente, pero nunca noté ninguna diferencia. La segunda generación corrigió muchas cosas en el aspecto competitivo, pero cometió muchos errores en lo que respecta a la captura de Pokémon, como veremos más adelante. Mecánicas de paliza. Paliza es un movimiento muy peculiar, ya que es el único ataque que golpea al oponente hasta 6 veces, siempre y cuando tengas un equipo de Pokémon conscientes. Aunque es un movimiento de tipo siniestro, inflige daño sin tipo, lo que significa que, independientemente del tipo al que golpee, recibirá daño neutral. Su poder base es de 10, pero el daño que inflige viene determinado por el ataque base y el nivel de cada Pokémon de tu equipo, así como por la defensa base del oponente, ya que se considera un movimiento físico. En mi iceberg de glitches de la segunda generación, hablé de cómo este movimiento puede provocar una desincronización si se juega contra otro oponente humano, algo que puede tener efectos catastróficos que empeoran a medida que avanza la batalla. Pokémon Shiny en Pokémon Stadium 2. Todos los Pokémon a los que se enfrenta el jugador en Pokémon Stadium están preestablecidos. Eso significa que los Pokémon a los que te enfrentas en el castillo de líderes de gimnasio tienen los mismos valores determinados, nombres, géneros y ataques. No obstante, este no es el caso en Pokémon Stadium 2, o al menos no en la Copa Desafío, ya que al igual que en los juegos de la serie principal, hay una probabilidad entre 8192 de encontrar un Pokémon Shiny en dicho torneo. Un ejemplo claro es el del Speedrunner Worcester, que se encontró inesperadamente con un Onix Shiny en esta copa. Objeto equipado robado. En Oro, Plata y Cristal existe una pequeña posibilidad de que un Pokémon salvaje te robe un objeto equipado. En primer lugar, tu Pokémon tendría que tener el movimiento ladrón, el cual permite robar el objeto equipado de un oponente si el usuario no tiene ninguno. A continuación, tendrías que encontrarte con un Ditto que se transformara en tu Pokémon para usar ladrón contra ti. Una vez que te hayan robado el objeto, lo perderás para siempre. Triataque puede descongelar Pokémon.
Triataque tiene varias características únicas que solo estuvieron presentes en oro, plata y cristal. Aunque este movimiento tiene un 20% de posibilidades de paralizar, quemar o congelar al oponente a partir de la segunda generación, solo en esta se podía quemar a los Pokémon de tipo fuego y congelar a los de tipo hielo. Esto es similar a cómo doble ataque puede envenenar a los Pokémon de tipo acero. Por si fuera poco, Triataque tiene una probabilidad de 1 entre 3 de descongelar a un Pokémon. Pokémon de colores alternativos en Pokémon Stadium 1 y 2. Se suponía que esto iba a aparecer en el iceberg de mecánicas de Pokémon de la primera generación. No hay que confundirlos con los Pokémon Shiny, ya que los Pokémon de colores alternativos son Pokémon normales que, según una fórmula que tiene en cuenta su mote, el nombre de entrenador original y el ID de entrenador, tendrán un color diferente. Por ejemplo, un Mewtwo llamado Generic, cuyo entrenador se llama Red y tiene el ID de entrenador 01024, tendrá un aspecto rojizo, mientras que un Mewtwo llamado Frieza, cuyo entrenador se llama Blue y tiene el ID de entrenador 54895, será azulado. Hay una página llamada Blue Moon Falls que tiene una herramienta increíble que te permite previsualizar todos y cada uno de los Pokémon de la serie Stadium y todos sus posibles colores en estos juegos. Electrocañón no siempre paraliza. Siempre tuve la impresión de que Electrocañón tenía un 100% de posibilidades de paralizar a un Pokémon cuando conectaba, algo que en realidad es cierto a partir de la tercera generación. Sin embargo, en la segunda, este ataque de tipo eléctrico tiene una probabilidad entre 256 de impactar al oponente sin paralizarlo. Las nuevas Pokébolas no funcionan. En mi iceberg pasado analizamos cómo funcionan las Pokébolas originales de la primera generación y en la segunda generación se podría pensar que Game Freak por fin haría que funcionaran, sobre todo porque introdujeron una nueva clase de estos objetos. Sin embargo, son precisamente estos los que han dado más problemas. La Amor Ball, una Pokébola que estaba destinada a tener un modificador de tasa de captura 8 veces mayor contra Pokémon del género opuesto, bueno, solo funciona si el otro Pokémon es exactamente de la misma especie y género. De lo contrario, solo funcionaba como una Pokébola ordinaria. La mítica Rapid Ball que muchos de nosotros usábamos para atrapar a Suicune y otros Pokémon errantes antes de que escaparan, solo funciona con Pokémon que tienen un 10% de probabilidades de huir, es decir, Magnemite, Grimer y Tangela. La Nivel Ball funciona como debería, pero con un pequeño detalle. Aunque funciona mejor cuanto más alto es el nivel de tu Pokémon, no toma en cuenta los PS actuales ni problemas de estado del Pokémon. Esto significa que es completamente inútil reducir los PS del Pokémon o infligirle un problema de estado si solo piensas usar estas Pokébolas. La Luna Ball es un completo fracaso, ya que tiene un modificador de tasa de captura de 4 veces en Pokémon que evolucionan con antiquemar, y teniendo en cuenta todos los Pokémon que evolucionan mediante este método, puedes imaginar qué tan efectiva es. La Sebo Ball tiene un modificador de tasa de captura de 3 veces cuando se usa con Pokémon que se pescan. La Amigo Ball es otra Pokébola nueva que tiene la misma eficacia que una Pokébola normal, pero que le da 200 puntos de amistad al Pokémon recién capturado. Por último, la Peso Ball funciona mejor con los Pokémon más pesados en oro y plata. Sin embargo, hay un descuido en Pokémon Cristal del que hablé en mi iceberg de glitches de la segunda generación que hace que Kadabra, Tauros y Sunflora sean Pokémon extremadamente pesados. Como puedes ver, solo 2 de las 7 Pokébolas introducidas en la segunda generación funcionan según lo previsto en los 3 juegos de la serie principal. Muchas gracias por ver el video. Quiero anunciar que mi canal The Iceberg Experience, en el que hago icebergs de otros videojuegos, ahora tendrá un equivalente en español al que bauticé como Proyecto Iceberg. Ahí encontrarán icebergs de videojuegos como Star Fox, Super Mario, Zelda, Perfect Dark, Stellar Blade y Resident Evil, entre otros. Así que si están interesados, suscríbanse para ser los primeros en ver estos videos completamente en español. Si también quieren convertirse en youtubers, súmense a los miembros del canal para ver el contenido que les ayudará a entender el mundo de YouTube. Hasta pronto.